Listo, entonces vamos, adelantémonos un poquito más. Veamos. Algo que se me olvidaba, casi pasamos por alto. Si vemos los parámetros híbridos. Cierto, cierto. Ahorita que acabo de observar aquí. Veamos. A ver. Déjenme ver. Los parámetros híbridos me faltan. A ver. Perdón un segundito. Oh, oh. ¿Por qué está? A ver, capítulo 5. Ya, aquí está. Listo, aquí tenemos los parámetros híbridos, ¿no? ¿Por qué se conocen híbridos o por qué se conoce como modelo equivalente híbrido? Es debido a la mezcla que existen de parámetros tanto de voltaje cuanto de corriente. Entonces, esto se utilizaba hasta ahora en algunos análisis se utiliza y corresponden justamente a los parámetros H, ¿no? De ahí viene el nombre de parámetros híbridos. Tenemos HIE, HRE, HFE, HOE, etcétera, etcétera. Y que corresponden justamente a lo que está aquí, ¿no? Impedancia de entrada, la relación de realimentación de voltaje, la ganancia de corriente de señal pequeña y la admitancia de salida. Y que tiene más o menos estos valores, ¿no? Es una tabla característica que presenta el autor y que corresponde básicamente a los valores entre los que fluctúa cuando usted compra un dispositivo. Y aquí tenemos prácticamente, ¿no? Nuestra cajita, la que corresponde al transistor, ojo, al transistor, no se olvide, ¿sí? Por eso se llama circuito equivalente híbrido. Entonces, aquí tenemos, como ustedes pueden ver, un sistema con dos entradas, dos salidas, ¿no? O sea, dos terminales de entrada, dos terminales de salida, ¿sí? Entonces, tenemos el voltaje de entrada V sub I, va a estar determinado por un H11 I sub I más H12 V sub 0. Y nuestra I sub 0 va a ser igual a H21 I sub I más H22 V sub 0. ¿Qué es cada uno de estos H? Por ejemplo, este parámetro híbrido H11 no es más que la relación entre V sub I e I sub I. Por eso estoy diciendo, es igual a V sub I
¿sí? Sobre I sub I, tal que B sub 0 es 0. Es decir, de estas dos ecuaciones fundamentales, tanto de esta cuanto de esta, lo que hacemos es ir analizando para cuando en su momento B sub 0 es 0 y también cuando I sub I es 0. Fíjese en el primero, H11. De esta ecuación H11, ¿sí? Lo que hacemos es validamos cuando B sub 0 es 0 y simplemente lo que en este caso sería despejamos, ¿no? Decimos H11 es igual a B sub I sobre I sub I. Este es igual, ¿no? Sí, sí es igual. Sería B sub I sobre I sub I. Si queremos H12 sería igual a B sub I sobre B sub 0, tal que I sub I es 0, que debe estar más acá abajo. Déjeme ver. Aquí está, ¿sí? ¿Sí está claro? Entonces, luego, en el mismo sentido, H21 sería igual a I sub 0 sobre I sub I, tal que B 0 igual a 0, y H22 sería igual, ¿sí? A I sub 0 sobre B sub 0, tal que I sub I es igual a 0, que está acá, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, Sí. esos son los famosos parámetros híbridos y les decía, se denominan híbridos porque hace una relación entre parámetros de corriente y parámetros de voltaje y la mezcla de estos, ¿no? Inge, una pregunta. ¿Por qué el H21 no tiene unidades y el H22 sí unidades? Justo, eso te voy a explicar. Espérate un segundito, subo esto de acá nomás. Ahí, ya. Entonces, fíjate, vamos acá en esta ecuación, ¿no? De esta vamos a partir. Voy a hacer del lado derecho. Digo H11 H11, repito aquí, es igual a B sub I sobre, sí, sobre I sub I. Tal que B sub 0 es igual a 0. Las unidades simples, mira. Tenemos voltaje, viene en voltios, corriente viene en amperios, la relación entre voltios y amperios, ¿cómo se llama? Ohmio. ¿Sí está claro? Sí, Inge. Sí, por eso está aquí ohmio. Ya, vamos a H12. Tengo H12 es igual, ¿sí? A B sub I sobre B sub 0, ¿sí? Tal que en este caso I sub I es 0. Es igual a 0, ¿sí? Entonces, fíjate, B sub I viene en voltios, B sub 0 en voltios, voltios con voltios se eliminan, por lo tanto, este es adimensional, es decir, no tiene unidades. ¿Sí está claro? Sí. Y en el mismo sentido acá, ¿no? Fíjate, H21 sería la relación de I sub 0 sobre I sub I, tal que B sub 0 es 0. Y como estoy relacionando valores de corriente, entonces amperios sobre amperios se eliminan y también es sin unidades, es adimensional. Vamos en el caso de H22. H22 sería igual a I sub 0 sobre B sub 0, tal que I sub I es igual a 0 y me quedaría amperio sobre voltio, ¿sí? O sea, lo inverso de acá. Entonces eso sería el mho o también llamado Siemens. ¿Sí está claro? Sí. ¿Ya? Sí. Eso es todo. No sé si con eso aclaro la inquietud que tenía esto. Sí, Inge. Eso. Vámonos por ahí. ¿Qué más? A ver, borremos todos los gráficos. Listo. Eso es lo que corresponde básicamente al manejo de los parámetros híbridos, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Fundamentalmente, fíjense, lo que hace estos parámetros híbridos es establecer en esta estructura, ¿sí? ¿Sí? En esta estructura, simplemente la relación entre los parámetros de la entrada y los parámetros de la salida. Así de simple, ¿no? Eso era lo que me faltaba explicarles. Ya casi no se utiliza esto de los parámetros híbridos, ¿sí? Y que es prácticamente una consecuencia del circuito equivalente de alterna. ¿De qué? Del transistor. Fíjate, ve. Aquí este es un transistor PNP, ¿sí? Un transistor PNP. Y mira, esta es la configuración para el parámetro híbrido. ¿Te acuerdas que antes en el circuito equivalente alterna teníamos el beta RE, ¿sí? Teníamos el beta por beta IB, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es algo parecido, ¿no? Que tenemos acá. Pero ya no se utiliza eso prácticamente. ¿Sí? Aquí están los diferentes circuitos equivalentes. Fíjate, ve la equivalencia entre el circuito. Si te recuerdas, voy a poner aquí donde está el lápiz, ya. Este circuito, si te has de recordar, ¿no es cierto? El equivalente de alternación, ¿no? Sí. Mira, beta RE y B. Bueno, aquí nos faltaría el R sub 0, ¿no? Cuando no está, significa que el R sub 0 es tan grande que no se lo toma en cuenta. ¿Sí? Así de simple. Entonces, mira, la equivalencia o la analogía. Mira, tenemos IB y B. Tenemos en este caso que es IC y C, ¿sí? Perdón, ese es IE, no, IC. No, ese es IC. IC. Tenemos aquí, fíjate, el beta y B corresponde al HF y B, ¿sí? A este parámetro híbrido. Este HF, lógicamente, será o tendrá que ver con la ganancia de corriente. Y para el otro caso, ¿te acuerdas que a ver, ¿para qué circuito nomás usábamos? ¿Te acuerdas? Para toda la sala, a ver. ¿Se acuerdan? ¿Este era para cuál? Para el circuito emisor común. ¿Y qué más? Base común. No, para el colector común. ¿Sí? Para el base común tenemos este de aquí. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, fíjate, aquí nomás ve. La base es común, ve. Acá el emisor es común, ¿sí? Y se utiliza también para cuando el circuito es colector común. Con eso espero haber aclarado. ¿Sí estamos entendidos? ¿Sí? Sí. Fíjate, Sí. el H y B corresponde al RE, R minúscula sub E minúscula. Y este de aquí corresponde al alfa y E. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos. Vamos acá. Ya, ahora sí entremos en materia a lo que nos corresponde acá. Veamos. Tenemos por aquí, déjame ver. De una vez vamos al capítulo 6, ¿no? Ya. Listo, aquí tenemos. Fíjate, tenemos ahora el FET, ¿no? El transistor de efecto de campo, que ese sería el significado de sus siglas, ¿sí? Entonces, vamos a las diferencias y semejanzas entre el FET y el BJT, ¿sí? Algunos le conocen como JFET, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad es un FET, así de simple. Fíjate, el transistor de efecto de campo, ¿sí? Y voy a ponerlo acá, donde está el lápiz, cuyo símbolo es de este. Voy a poner primero el que teníamos nosotros antes. Este es el BJT, ¿sí? Donde tenemos aquí la base, el colector y el emisor. Y acá tenemos en cambio nuestro FET, ¿sí? Mira que el símbolo es muy similar
¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos algo importante, ¿no? En el BJT, sí, no te olvides, este es del BJT. BJT. Y este es del FED. Por cierto, no les aperturé todavía la tarea. Ya les voy a aperturar para que ustedes suban. Yo les envío vía WhatsApp, ¿no? Indicándoles que ya la suban, ¿no? Espero no haya habido inconvenientes en esas dos simulaciones. Entonces, tenemos el BJT y el FED. Entonces, el BJT es un transistor controlado o es un dispositivo controlado por corriente. ¿Quién controla todo este dispositivo? Es la corriente de base. Vean. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Y el BJT nosotros tenemos aquí, tenemos el drain, tenemos el source y tenemos el gate de puerta, ¿no? Gate, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos el drain, que significa en este caso el drenador, S de source, que es la fuente, y G de gate, que corresponde a la puerta o compuerta. Entonces, para que usted vea, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí un más, menos, llamado voltaje gate source. El voltaje gate source es el que controla, en cambio, a este dispositivo llamado FED. Entonces, primera diferencia entre los dos, que el BJT es un dispositivo controlado por corriente y el FED es un dispositivo controlado por voltaje. ¿Sí está claro? Aquí está, vean. ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Sí? Que aquí está acá, vean. Aquí está, ¿sí? Tenemos el voltaje, tenemos el drenador, tenemos aquí la fuente, aquí tenemos el gate. Ya, haciendo una analogía parecida a la que usted. ¿Alguna pregunta, por favor? Ay, Es lo mismo, ¿no? Entonces, ya, por eso es que en este solamente vamos a hacer el estudio de los diferentes tipos de FED, dado que el análisis es exactamente muy similar al análisis del BJT. Es decir, aquí también tendremos análisis de continua y también tendremos análisis de alterna. Entonces, en el análisis de continua, en el BJT nosotros encontrábamos la recta de carga y en el análisis de alterna encontrábamos parámetros como impedancia de entrada, impedancia de salida, amplificación de voltaje, amplificación de corriente. Lo mismo pasa acá en el FED, ¿sí? Entonces, esta parte de construcción, miren, aquí hace una relación. Tenemos aquí la fuente, que viene siendo el source, ¿sí? Tendríamos aquí, este sería el source, ¿sí? La compuerta, que en este caso sería el gate, y este sería el drenador. ¿Sí está claro? Haciendo una comparación con la tubería de agua, ¿no? Fíjese, la fuente sería la fuente de agua que viene aquí, la compuerta sería la llave que cierra o abre y cierra, y el sumidero sería el drenador, es decir, por donde drena, en este caso, el agua. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que no, ¿no es cierto? ay, Ponemos todos los dibujos, tenemos ahí. Al igual que en el BJT, nosotros teníamos, ¿se recuerdan? La polarización, íbamos jugando cuando cortocircuitábamos o dejábamos abierto el colector, la base o el emisor, etcétera. Lo mismo pasa acá. Fíjese, esto es algo que usted no puede, no debe olvidar. ¿Sí?
el voltaje gate source, ¿sí? El voltaje desde la puerta a la fuente es igual a 0 voltios. Por lo tanto, el voltaje drain source, es decir, el voltaje del drenador, va a tener algún valor positivo. Esa es la primera condición de análisis que estamos viendo. Repito, primero estamos analizando que entre el gate que está aquí y la fuente es 0 voltios, es decir, aquí hay un cortocircuito. Y decimos que el voltaje entre el drenador y la fuente sea algún valor positivo, es decir, mayor que 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos aquí, vea el dispositivo. Cortocircuitamos, sí, fíjense, aquí viene importante, cortocircuitamos el gate y el source, decimos VG es igual a 0, y entre el drain y el source tenemos un voltaje positivo, ¿sí? Ese es el gráfico ajustado a esta condición. Entonces, mire, nosotros tenemos aquí esta condición de que VG es igual a 0, dice simplemente el resultado no es nada más que una compuerta y una fuente al mismo potencial, es decir, están cortocircuitados, y una región de empobrecimiento en el extremo bajo. Esta es ya la parte físico-química, que a ustedes en este caso no les interesa. Entonces, tenemos esta parte, ¿sí? Repito, el gate y el source están cortocircuitados, por lo tanto VG es igual a 0, y hacemos que entre el drain y el source aplicamos una fuente positiva, es decir, estamos polarizando de manera directa, que tenemos acá. No me coge. Bueno, ahí está eso, ¿no? Deme un segundito que me acaban de enviar un WhatsApp.
Listo, gracias por el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, les decía que aquí tenemos estamos analizando la primera condición cuando el voltaje gate source es igual a 0 voltios, es decir, está cortocircuitado, y cuando el voltaje drain source tiene un valor positivo. Entonces tenemos acá, fíjense, al igual que en que teníamos la hoja de característica de las curvas del BJT, aquí también tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos, fíjense, esta curva de aquí que corresponde al nivel de saturación que se conoce. Tenemos IDSS que corresponde a la corriente de saturación. Tenemos aquí el valor BP, ¿sí? Que corresponde a un valor, ¿sí? Que permite que de alguna manera el transistor, en este caso FET, pueda o no trabajar. Entonces, tenemos aquí estas características, sería muy importante tomarlas en cuenta. Tenemos acá la relación de ID, ¿sí? Con BDS, es decir, la corriente del drenador respecto del voltaje drain source. ¿Cuándo esto? Cuando el VGS es igual a 0 voltios, es decir, cuando tenemos aquí, ¿sí? Cuando tenemos 0 voltios. Tenemos eso, ¿no? Ese sería, en este caso, la equivalencia. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Lo siguiente. Aquí está, fíjense. Dice, la corriente, ¿sí? Que viene siendo la corriente de drenaje máxima, viene definida por ¿quién? Por esta condición, que el voltaje gain source es igual a 0 y que el voltaje drain source en este caso es mayor que 0, es decir, tiene un valor positivo. Eso debemos tomar en cuenta. Y acá veamos cuando tenemos acá otra condición, vamos, cuando el VGS es menor que 0 voltios, es decir, estamos polarizando de manera inversa. Aquí viene asimismo, ¿qué es lo que se tiene? No, ahí. Vamos ahí, ya, fíjese. Cuando el nivel de VGS que produce ID igual a 0 miliamperios, aquí tenemos que VGS es igual a BP. En este caso, el BP se convierte en un voltaje negativo para dispositivos de canal N y en un voltaje positivo para dispositivos FET de canal P. Entonces, eso es muy sencillito, ya lo vamos a entender bien. Fíjense, aquí estamos contrarrestando la curva, ¿sí? Las curvas muy parecidas a las del BJT. Y aquí tenemos, fíjense en la parte de la curvatura cuando nosotros teníamos la relación también entre corriente y voltaje. Aquí tenemos todo eso. Y veamos cada una de las regiones. Fíjense. Aquí a partir de este eje hacia la derecha, en cambio aquí se convierte como la región de saturación. Y aquí hacia la izquierda tenemos la región óhmica, es decir, una relación entre voltaje y corriente que justamente permite determinar un valor de impedancia. Ya, aquí tenemos uno de los ejemplos o aplicaciones que es el resistor controlado por voltaje y tendríamos nosotros esta ecuacióncita. Aquí no quisiera que de pronto se asusten o quizá porque eso es simplemente lo que está o cómo está contenido internamente. Ya vamos a la aplicación circuital, que es la que nos interesa. ¿Sí? Fíjense, tenemos aquí nuestras curvas características, ¿sí? Todas estas de acá. Y establecemos la relación entre la corriente del diodo y el voltaje, ¿sí? Del drenador a la fuente.
para cada una de estas condiciones. Fíjese lo que tenemos, ¿no? Esto es de un JF de canal P, que lo vamos a ver acá, y aquí están los símbolos, ¿no? Tenemos aquí, ojo, ¿sí? El que yo les había dibujado hace un momento, tenemos el FED de canal N y el FED de canal P, muy parecido a lo del BJT. ¿Se recuerdan que teníamos el BJT de canal N y el BJT de canal P? ¿Qué es lo que debemos analizar? Lo siguiente, esta parte. Esto es primordial, ¿no? Veamos aquí, pongámosle este verde. Fíjese. Aquí la corriente máxima definida como I de SS, ¿cuándo ocurre? Fíjese aquí, cuando VG es igual a 0 voltios y VDS es mayor que 0, ¿no? Mayor o igual que 0, es decir, algún valor positivo. ¿Se acuerdan que vimos esa condición? Luego, para los voltajes de la compuerta de la fuente, ¿sí? De la compuerta de la fuente VGS, menores que, o en este caso más negativos que el nivel de estrangulamiento, que es justamente el que estaba acá arriba, ¿se acuerdan? Ay, no grafiqué. Mejor les veo aquí. Aquí tenemos el nivel de estrangulamiento. ¿Sí? Más negativos que el nivel de estrangulamiento. La corriente de drenaje es 0 amperios, es decir, ID es igual a 0 amperios. Y aquí inclusive nos indica la figura 6.15b, ¿sí? Que debe estar por acá abajo. Aquí está. 6.15 la B, ¿sí? Luego dice, para todos los niveles de VGS entre 0 y el nivel de estrangulamiento, la corriente D oscilará entre IDS y 0 amperios, como se ve aquí. Pues aquí tenemos, estos son básicamente los circuitos de análisis, ¿no? Más allá de la teoría de aquí, vayamos analizando esto de acá. Esto es lo que realmente nos debe interesar. Más para un análisis circuital de siempre, ¿no? Ojo, todavía no estamos viendo ningún amplificador, solo estamos viendo el comportamiento de estos dispositivos llamados FETs, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tengo un FET, en este caso de canal N, ¿sí? Tenemos un FET de canal N. Entonces, primera condición, vean lo que dice. VG es igual a 0 voltios. Entonces, estamos cortocircuitando, ¿sí? La segunda condición que dice que ID es igual a IDSS, ¿sí? IDSS. Entonces tenemos acá prácticamente esta ID, ¿sí? Es igual a esta corriente de aquí. ID es igual a IDSS. ¿Qué era esta? La corriente máxima, ¿sí? Y en el corte, lógicamente, ID es igual a 0 amperios. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Que el VGS, ¿sí? Que este VGS, ¿sí? Va a ser siempre menor que el nivel del voltaje de corte. Ese es, ¿para dónde? Para el caso B. Fíjese, en el caso B tenemos polarizado inversamente, ¿sí? Tenemos que ID en este caso es igual a 0. Y este VGS va a ser menor que el nivel de corte. Vamos estoy acá. Este es para el literal B, ¿sí? Y para el literal C, que prácticamente hace lo mismo que los de acá, ¿sí? Tenemos igual, tenemos polarizado inversamente, tenemos acá polarizado de manera directa, pero en este caso, ¿qué pasaría? Que el VGS es mucho menor que 0 voltios y que aquí existe un nivel más grande de estrangulamiento. Aquí viene la analogía entre las ecuaciones del BJT con las del JFED. Miren, nosotros decíamos que IC es igual a beta y B, donde beta es un valor constante, porque tenía que ver con la ganancia, ¿sí?
Y tenemos la variable de control que sería IB. Acá, esta es la ecuación de Shockley para, ojo, para el JFED o para el FED, que dice que es igual a I de SS que multiplica 1 menos BGS sobre BP y todo al cuadrado. La corriente IDSS, ¿quién nos la da? El fabricante, por Dios, del fabricante, porque ese es un valor característico del dispositivo. ¿Sí? Y también nos da el valor de P, es decir, el valor de estrangulamiento es el que nos permite determinar, lógicamente, el resto de parámetros. Pero este BP, ¿quién nos da? También nos da el fabricante. Por lo tanto, el BGS es la variable que controla el manejo o el funcionamiento de nuestro dispositivo. ¿Listo? Entonces, aquí está la constante y acá tenemos en cambio dos constantes. Y en este caso la variable de control, acá tenemos igual una sola variable de control. Acá tenemos básicamente, ¿sí?, las dos señales contrarrestadas, ¿no? Tenemos la curva característica, ¿sí? Tenemos la corriente, ¿sí?, del drenador, fuente de voltaje, drenador source, y aquí tenemos la característica. ¿En qué se diferencia del BJT? A ver, ¿alguien me puede indicar? ¿Se acuerdan en el BJT? Ahí va, tendríamos así. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos esto? Ay, Dios mío, ya se me... Sí, perdón. Nosotros teníamos aquí, a ver, teníamos para el BJT, tenemos así. Dije, tal vez la diferencia es que en el BJ, a ver, en el BJT, o sea, el estado de saturación es abajo, o sea, en el... Eso, muy bien, nosotros sí. ¿Se recuerdan nosotros que nosotros teníamos así? ¿Se recuerdan las diferentes? Ay, perdón. ¿Se acuerdan que tenía? Ay, Dios mío, esa no está ahí. Era así. Eso, ahí mejor. ¿Se recuerdan? Sí, que estas curvas estaban ¿de qué lado? Del lado derecho. Estas están ahora del lado izquierdo, porque este BP es un valor negativo. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Sí. Sí, entonces ahí tenemos. Ya, aquí está esto acá. Y aquí vayamos viendo cada una de las características, ¿no? Fíjese. Cuando BGS es igual a 0, busco dónde está BGS, tengo aquí. Tengo aquí. Cuando BGS es igual a 0, tengo que IDS es la máxima, ¿ve? ¿Sí ve? ID es igual a IDSS, ¿sí ve? ¿Sí? Cuando BGS es igual a BP, ¿sí? Cuando BGS es igual a BP. ¿Cuál es BP? BP viene dado por el fabricante. BP viene dado por el fabricante, ¿sí? Entonces, son todos estos valores de aquí, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, me dice, BGS es igual a este valor de BP, que en este caso es 4, mejor dicho, menos 4. Entonces, tendríamos que cuando BGS es igual a menos BP, que en este caso es menos 4, el ID es 0 miliamperios. Ahí tenemos. Ese es el análisis que deberíamos tener acá. Y acá tenemos, lógicamente, las curvas que corresponden al BGS para cada una de las condiciones. ¿Sí? Hoy vamos a hacer netamente esta parte de teoría. Ya de aquí nos toca el día lunes. Hacemos los ejercicios de aplicación del JFET para que ustedes lo entiendan, ¿no? Y aquí están la aplicación de la ecuación de Shockley, ¿sí? Esta es la ecuación de Shockley que tenemos para el FED y cada una de las condiciones. ¿Se acuerdan cuáles eran las ecuaciones y condiciones para el BJT? ¿Se acuerdan? Teníamos que IE era igual a IC más IB, que IC es igual a beta IB y que el IC es semejante a IE. ¿Se acuerdan?
¿sí? Esas eran prácticamente nuestras condiciones. Y que el voltaje base emisor, desde luego, era 0,7. En cambio, acá nuestras ecuaciones básicas son estas, ¿no? Estas de aquí. Ellos, ahí sería. Este de aquí y este de aquí. No me permite, a ver, veamos. Bueno, ahí está, ya. Está aquí, más estas dos que están en azul. Esta es la ecuación de Shockley propiamente dicha y las otras que tenemos para. Entonces, de aquí podríamos ir haciendo variaciones y obtener el valor de BGS que está aquí, que es la variable de control, e ir variando para distintos valores de BP. ¿Listo? Eso lo haremos la clase del día lunes. Hoy les voy a aperturar en este momento, en unos 10 minutitos de apertura para que puedan subir la tarea. No sé si la tienen lista para subirla ya y sino para que lo hagan en la tarde. Voy a aperturar para que lo hagan hasta tipo 6 de la tarde. ¿Les parece bien? Inge, una pregunta. Dime. Tal vez le puedo compartir el protector solo para comprobar si es que es de la manera así el deber que habíamos hecho. A ver, claro que sí. A ver, déjame, yo cierro, dejo de compartir esto. A ver, comparte tú. Ya, Inge, ver. No, esto no es. Este. Ya, muy bien. A ver, ¿qué más? Ya, ahorita ya le puse play para que se. A Todo ver. aquí me va a generar las dos ondas senoidales. Exacto. Entonces la amarilla es La la amarilla es entrada. la señal de De entrada. entrada, Ya. ajá, y la azul es la de salida. La Entonces, amplificada, eso. ajá, la Lo que amplificada. estábamos pidiendo creo que era la amplificación, ¿no es cierto? Sí, Excelente. entonces, ¿Qué deberías de hacer? Te corto. Congelas ahí esa, le capturas y estableces la relación. No sé cuánto está midiendo la señal en azul, ¿vele? era 2.4, Ya, 2.4 voltios. y la amarilla, Es un voltio le puse. o sea, estamos amplificando un poquito nomás. Ajá, Inge. Ya, bueno, no importa. Esa misma relación debería debería coincidir con el análisis, hablemos, circuital del mismo, ¿sí me entiendes, Manuel? Sí, Sí, eso es todo, nada más. Eso es así de deber. ya, Inge, gracias. Eso es todo. Espero que esté listo, claro para todos. Ya, eso nada más. Tienen el resto de la hora para poder ustedes completar tranquilamente. Ni me he acordado de reclamar ser anfitrión, ¿ves? Siempre me olvido esto. Déjame ver. ¿Dónde estoy? Pues 44, 67, 94. Sí, ya, listo. Sí, voy a grabar que. Bueno, ya no habría problema. Listo, entonces, si desean, ya pueden salir del aula. Yo voy a dejar unos 2 o 3 minutitos más y listo. ¿Listo? Ok. Ya, ok, muchas gracias.